Atendiendo a la información que encontremos acá antes de ir a lo de Peñarandú, la resurrección de Cristo, según los evangelios, la resurrección se dio el primer día de la semana, el domingo, después de la crucifixión, que se estima que ocurrió un viernes, perdón. Aparentemente fue en el año 33 después de Cristo. La hora exacta, no se especifica una hora exacta, sin embargo los evangelios mencionan que las mujeres, María Magdalena y otras, descubrieron la tumba vacía al amanecer o muy temprano en la mañana. Dice en Marcos 16:2, esto sugiere que la resurrección ocurrió probablemente durante la noche o madrugada del domingo. Allí se relaciona siempre el número 3. Sí. Las 3 de la mañana. El tercer día también. Sí, y las 3 de la tarde que él muere, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de, y allí entre el morir y el vivir, era el número de la edad de Cristo, que es el 33, ¿verdad? Pero notablemente hasta hoy en la tradición cristiana, sobre todo religiosa, entre los sacerdotes y digamos los fieles más comprometidos, siempre la hora de tener que levantarse a hacer la oración, y en guaraní la gente usando un poco ello parece la oración hora, la oración hora, es las 3 de la mañana. Hay gente que se levanta a esa hora, reza y en todo caso después vuelve a dormir, pero a las 3 de la mañana, recordando la resurrección. Y lo otro que mencionábamos, las 3 de la tarde, se calcula que es el horario de su muerte, ¿verdad? Y así como dijiste, 3 días después resucitó. La resurrección de él, que en este caso implica básicamente con su muerte mueren todos los errores, todos los vicios, los rencores, los odios, y con su resurrección, pues sobre todas las cosas, la resurrección de él es la resurrección del amor como una herramienta que todos los seres humanos tenemos que utilizar cada día en nuestras vidas. Así es, señora. De los más próximos, de los más llegados, de los más creyentes, al punto que en algún momento de la historia se generaron las famosas cruzadas para ir a cubrir, a atender, a guardar ese lugar sagrado, ¿verdad? Y generó también toda una tradición, digamos, una orden, que es la de los templarios, ¿verdad? Los caballeros del templo. Sí, señor. Sí, señor. Que hasta hoy se sigue difundiendo en muchas partes del mundo. ¿Hay templarios todavía? Hay templarios en muchos lugares del mundo, también acá en Paraguay. ¿Y cuál es el objetivo del templarios? ¿Es de cuidar el santo grial? Por una parte eso, ¿verdad? Yo podría decir que simbólicamente, pero ya en la parte operativa, en la parte práctica, es promover la filosofía cristiana. Yo particularmente cada vez que leo la Biblia, el Nuevo Testamento, leo, me atrae mucho Mateo, y yo leo y encuentro la filosofía cristiana en Mateo, en los capítulos 3 al 7. Allí como que está el resumen de todo lo que Jesús pide a partir de él, donde se deja de lado la famosa ley del talión y aparece esta concepción filosófica de un hombre que más que esté vinculado a la cuestión estrictamente religiosa, que fue un gran político, ¿verdad? Generó partidos políticos en el mundo, ¿verdad? El mundo se mueve en términos de Jesús, por eso que hay un antes y un después. ¿Sí? Antes y después de Cristo, ¿qué así lo dejará?